Buenas tardes, alumnos. Hoy en la materia de contabilidad 3 veremos como tema los estados financieros consolidados, estos enfocados siempre al sector productivo. Primeramente, antes de que iniciemos con este tema, pues me gustaría contarles que hoy pues vamos a abordar uno de los temas que está muy avanzado pues dentro de esta contabilidad, que es la contabilidad moderna hoy en día, ya que pues los estados financieros consolidados pues forman como gran parte la esencia, por así decirlo, para que ustedes pues puedan comprender cómo se presenta realmente pues la actividad económica de un grupo empresarial pues que opera a través de múltiples compañías, filiales o algunas divisiones. Más que nada, cuando hablamos sobre de que si una empresa crece y se expande, pues en sí no lo viene haciendo sola. Esta en sí pues tiene un trasfondo y esta clase nos va a servir para que ustedes puedan comprender el por qué los estados financieros consolidados pues forman parte de esta gran pregunta. En sí, pues van a ver que este proceso que lleva una empresa, pues no la hace sola porque pues esta más bien la hace acompañado de creaciones de subsidiarias que van adquiriendo participantes. Es decir, estos participantes se van a fusionar en entidades y van a generar más que nada que tomen la necesidad de poder mostrar cómo se maneja su situación financiera total. Y esta pues se maneja con los estados financieros consolidados. Es aquí pues donde va a entrar este tema, este tema lo vamos a manejar porque pues es la arte de unificar toda la información para poderla reflejar en una visión global. Esta clase, pues más que nada, tiene como finalidad de que ustedes comprendan que la importancia de este tema, pues va más allá de solamente algo técnico, sino también, pues que esta tiene un impacto estratégico dentro del mundo empresarial y lo vamos a poder ver en nuestra vida diaria, ya que pues aquí en Nuevo León se le considera que es un gran motor, porque aquí grandes corporaciones que son como el grupo FEMSA, Alfa, Termium o pues de Acero, pues dependen de esto, de la realización de los estados financieros consolidados para más que nada tomar decisiones de inversiones, presentar informes ante el SAT o otros organismos que nos van a servir para atraer capital. Durante esta clase, pues vamos a explorar qué son los estados financieros consolidados, cuál es su marco normativo, la relevancia para el sector productivo y algunos componentes que lo integran, el proceso conceptual que tienen y todo pues enfocado a un caso que sí vamos a ver, pues el grupo Pemex. Y pues lo vamos a ver más adelante en estas diapositivas. Más que nada, lo que quiero es que piensen más allá de ser solamente contadores en donde solamente tengan que realizar prácticas, sino también que ustedes entiendan analíticamente todo esto que vamos a ver y puedan interpretar no solamente números, sino también estructuras y así pues puedan ver cómo se maneja la historia detrás de la economía y de cómo la organización actúa. Creo que hay un problema en cómo se cargan la presentación, pero no hay problema.
Bueno, vamos a continuar con esta diapositiva. La vamos a ver así para que sea un poquito más rápido porque la otra se tarda en cargar. Y aquí pues vamos a empezar hablando sobre qué son los estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados pues representa la información económica de un grupo empresarial como si se tratara solamente de una entidad. Y estos pues a su vez se constituyen a partir de la empresa controladora, es decir, de la matriz. Y después, pues todas sus subsidiarias o filiales van a estar bajo su control o influencia significativa. Y es por esto mismo que en esta diapositiva, pues se nos menciona que los estados financieros consolidados, pues presentan la situación financiera y resultados de un grupo empresarial como si fuera solamente una entidad económica integrada en donde pues estos informes incluyen tanto a la empresa controladora como a sus subsidiarias. Estas tienen el deber de ir eliminando las duplicidades y operaciones internas entre ellas. ¿Para qué? Para que solamente sea considerada como una. ¿Y cuál es su propósito principal? Bueno, el objetivo principal de estos estados es más que nada evaluar el desempeño global y la posición financiera total del grupo, ya que pues realmente no importa cuántas subsidiarias existan o en qué lugares operen, ya que el consolidar al momento que nosotros decimos consolidar, entendemos que todo se va a integrar en una sola presentación. Ojo con ello, chicos. Ya en esta parte, pues también quiero que conozcan que entre los beneficios más importantes de los estados consolidados, pues se destaca la transparencia, la visión integral del negocio, el control de gestión y la posibilidad de realizar un análisis estratégico global. Es decir, pues se permiten observar el todo en un lugar de cada parte por separado. ¿Y por qué les menciono esto? Es porque en el mundo real, pues las empresas mexicanas del sector manufacturero, energético y minorista, como puede ser Cemex o Grupo Walmart México, pues realizan esta práctica y también publican sus estados consolidados trimestralmente. ¿Para qué? Pues para mantener informados a los inversionistas y a los reguladores. ¿Por qué les repito esto? Es para que más que nada ustedes entiendan que la consolidación pues brinda la confianza al mercado, mostrando realmente si el grupo genera valor o si su rentabilidad proviene de solamente alguna de sus operaciones. Recuerden siempre pues que un contador que domina este tema entiende más que nada cómo las decisiones de una filial pues llegan a impactar en conjunto. Y esta pues es la diferencia entre ver una hoja de resultados y leer una historia financiera completa. Ahora pues continuamos con la siguiente diapositiva y aquí pues vamos a hablar sobre el marco normativo en México. ¿Y qué entendemos nosotros por qué es el marco normativo aquí en México? Pues más que nada, esto lo vamos a entender como todo ese conjunto de leyes, las normas, los principios y los procedimientos que rigen la forma en que las empresas y las organizaciones pues deben de llevar su contabilidad y elaboran sus estados financieros. Eso es lo que es el marco normativo. Entonces de ahí, pues vamos a partir que aquí en México la consolidación de los estados financieros, pues está regulada principalmente por la NIF B8, que nos habla sobre los estados financieros consolidados y combinados, que esta pues está emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que es CINIF, la cual pues establece cómo integrar los estados financieros de empresas bajo control común y cómo eliminar estas operaciones intercompañía. Además, pues aquí también se nos dice que la consolidación de los estados financieros pues también está regida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual pues es aquella que supervisa la correcta presentación de la información consolidada para que las empresas más que nada puedan cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores
garantizando así pues la transparencia hacia inversionistas y el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales. Un dato extra que les puedo dar es que dentro de las normas de las normas internacionales de información financiera, particularmente en la número 10, pues esta complementa el marco mexicano al establecer unos criterios de control que dan influencia y dan un método de consolidación, la cual es aplicable en muchos grupos multinacionales, que lo hace ser relevante y por eso se los menciono, porque también forma parte del marco normativo aquí en México. Ya por último, pues tenemos un ejemplo, el caso de BBVA de México, ya que en sus estados consolidados, pues se realizan conforme a las NIF y algunas otras normas internacionales, haciendo que esto sea más fácil para compararlos con matrices en otros países. En este caso podríamos decir una matriz en España y otras sucursales o matrices en América Latina. Por eso la importancia de la consolidación y que lo realicen las empresas, porque esto más que nada nos va a ayudar internacionalmente. La importancia del marco normativo y por qué lo vemos en esta clase y por qué está aquí en esta diapositiva es que un inversionista puede llegar a analizar estas empresas, ya sean mexicanas, europeas o asiáticas, bajo solamente estos criterios semejantes. Y en síntesis podemos decir que este marco normativo no solamente regula, sino también pues nos da la certeza, la garantía de que la consolidación es en sí un lenguaje muy común dentro del grupo financiero moderno. Ahora, pues vamos a continuar con esta siguiente diapositiva, en donde aquí pues vamos a hablar sobre la importancia de los estados financieros consolidados para el sector productivo aquí en Nuevo León. En esta diapositiva, pues vamos a partir estableciendo en el punto número 1, por así decirlo, que Nuevo León, pues es uno de los estados más industrializados aquí en México, ya que aquí, pues se reconoce principalmente que la consolidación financiera, pues es una práctica esencial, teniendo así, pues, grupos de empresas industriales y manufactureras de Nuevo León que operan con múltiples subsidiarias que requieren forzosamente, pues, el ejercicio de la consolidación. ¿Para qué? Pues para poder llegar a reflejar su realidad financiera integral en distintas regiones del país o incluso en el extranjero, y es por eso que estas estructuras corporativas complejas, pues son el primer punto a tocar, ya que son de suma importancia para el sector productivo. Acuérdense que estamos enfocados al sector productivo aquí en Nuevo León. Después, como segundo punto que debemos de tomar en cuenta para poder conocer la importancia de realizar esta práctica de estados financieros consolidados, es la toma de decisiones estratégicas, ya que para estas empresas, pues consolidar sus estados financieros significa tener una visión global del desempeño del grupo y así poder tomar decisiones estratégicas base a información confiable, ya que esto pues facilita el análisis global del grupo, permitiendo que ellos sean capaces de tomar decisiones informadas sobre inversiones, expansiones o reestructuración corporativa. Por ejemplo, un conglomerado automotriz con plantas en Pesquería y Apodaca puede llegar a saber perdón, puede llegar a necesitar saber el impacto total de sus operaciones, estas que sean exportaciones, costos de logística y rentabilidad global, y la manera en que lo pueda obtener es solamente bajo la realización de los estados financieros consolidados, ya que esto le va a permitir que él tenga un detalle a nivel global. También, pues quiero decirles que la consolidación tiene relevancia en el acceso a financiamiento, ya que
Muchas veces los bancos o los inversionistas pues no evalúan totalmente al 100% una subsidiaria aislada, sino más bien ellos se enfocan en el grupo completo y estos estados consolidados les van a permitir poder, pues, en este sentido, pues poder ver el currículum financiero del corporativo a nivel completo. En resumen, pues podemos decir que la consolidación se convierte en una herramienta que traduce la complejidad industrial de Nuevo León en claridad contable y confianza económica. Aquí también, pues nos menciona un caso de FEMSA. Este caso es muy importante, ya que este grupo, el grupo FEMSA, pues consolida negocios tan diversos como son las bebidas y la logística, que integran también algunos otros resultados de Coca-Cola FEMSA, de Oxxo y FEMSA Salud, lo cual ahí ya entendemos que son varias subsidiarias que solamente pueden llegar ¿cómo les digo? Solamente pueden llegar a mostrar su información confiable y facilitar su análisis global al elaborar estos estados financieros consolidados, ya que así pues van a poder llegar a proyectar su fortaleza económica ante todos esos socios internacionales. Ahora, pues continuamos con esta siguiente diapositiva y aquí, pues más que nada, veremos los componentes principales de los estados financieros consolidados. Aquí observamos a primera vista, pues que dentro de estos estados financieros, los cuatro principales son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral y el estado de cambios en el capital y el estado de flujos de efectivo. Pero ¿qué cambia? El hecho de que llevan el concepto consolidado. ¿Y cómo vamos a saber qué diferencia hay entre los que ya conocemos normalmente y estos consolidados? La única manera en que hagamos las diferencias es en que analicemos cada uno de estos puntos y veamos el, el qué los hace diferentes, cuál es el factor que aquí se repite que lo hace diferente a los que ya vimos anteriormente. Y primeramente, pues vamos a iniciar con los estados financieros consolidados. En este caso, el estado de situación financiera, el cual nos muestra que los activos, pasivos y capital contable del grupo van a ir reflejando su posición económica global en una fecha específica en donde se va a realizar una eliminación de inversiones en subsidiarias, la consolidación de activos y pasivos y el reconocimiento de participación no controladora, los cuales nos deja ver que sí es completamente diferente pues a lo que ya conocemos, ya que esto se va a hacer de forma globalizada. Después, el segundo que tenemos, pues es el estado de resultados integral consolidado, que agrupa los ingresos, los costos y los gastos de todas esas empresas del grupo, eliminando operaciones internas para mostrar únicamente resultados externos. Aquí también pues se va a realizar la eliminación, pero ahora de ventas intercompañías, y la consolidación de resultados operativos también se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque se pretende determinar la utilidad atribuible a controladora y a no controladora. En el tercer componente, pues tenemos el estado de cambios en el capital contable consolidado, que este va a presentar las variaciones en el patrimonio de los socios o accionistas y la participación no controladora. Ya por último, el cuarto que tenemos, pues es el estado de flujos de efectivos consolidados, donde se va a registrar las entradas y las salidas del efectivo del grupo en actividades de operación, inversión, financiamiento, todo mostrando su liquidez real. Entonces, repasemos nuevamente el proceso, el cual implica tres pasos clave. Y aquí los vemos punteados, por así decirlo, son los que están en punto. Esos son los tres pasos claves, que son
eliminación de operaciones intercompañía, reconocimiento de participación no controladora y homologación de políticas contables entre las subsidiarias. Eso es lo que realmente los va a hacer diferentes y los va a diferenciar. ¿Y por qué les menciono esto? Es porque solamente al cumplir con estas etapas, pues se va a lograr que la información sea homogénea, transparente y comparable. Así, pues podemos llegar a obtener algo global. Ahora sí, continuamos con el siguiente tema, en donde hablaremos sobre el proceso de consolidación en manera conceptual. Primero, vamos a partir diciendo que el proceso conceptual de consolidación pues tiene tres ejes fundamentales. El primero, aquí lo vemos en forma de gráfica, en una línea. El primero es la eliminación de las operaciones intercompañías, que esto se realiza más que nada para evitar duplicar ingresos o gastos generados entre las mismas empresas del grupo. Por ejemplo, si una filial le vende a otra dentro del mismo corporativo, esta transacción debe eliminarse en los estados financieros consolidados porque no representa un ingreso real para el conjunto. En el segundo eje, pues tenemos el reconocimiento de participaciones no controladoras. Esto significa que si una parte del capital pertenece a accionistas externos, pues esto se debe de reflejar por separado en los estados financieros, así mostrando con precisión qué parte del resultado corresponde a la controladora y cuál a los minotarios. En tercer eje, pues tenemos la homologación de políticas contables, que aquí más que nada, pues se busca consistencia y comparabilidad de todas las filiales, las cuales deben aplicar las mismas normas, los mismos métodos de apreciación, valuación de inventarios y criterios de reconocimiento de ingresos. Entonces, chicos, pues es importante que les mencione que cuando se cumplen estas condiciones, el resultado es una información que refleja la sustancia económica real del grupo y no solamente en su forma jurídica. Recuerden que este proceso más que nada exige que ustedes tengan un criterio profesional, también un dominio técnico y una ética, porque una consolidación mal hecha pues puede llegar a distorsionar totalmente la percepción de los inversionistas o de algunas autoridades fiscales. Ahora continuamos con la siguiente diapositiva y aquí se nos menciona un caso práctico enfocado en Petróleos Méxicos que conocemos como Pemex. Este caso nos dice que Pemex es un corporativo que cuenta con múltiples subsidiarias como son Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Logística y otras subsidiarias especializadas, perdón, que cuentan más que nada con una estructura consolidada gracias a la elaboración de ¿qué? De los estados financieros consolidados. Aquí cada una de estas subsidiarias pues tiene su propia contabilidad, pero los estados consolidados integran toda la información de ambas para poder mostrar el panorama general que está sufriendo la empresa. En este caso, pues se menciona como ejemplo para que ustedes más que nada puedan aprender que los estados financieros consolidados, auditados a cualquier ejercicio, en este caso se nos menciona al 31 de diciembre del 2024, pues presentan la situación económica total del grupo, incluyendo esos ingresos por exportaciones, pasivos financieros, costos de producción y participación estatal. ¿Por qué? Porque les repito, todo es mostrado en un panorama general de la empresa y que la consolidación en Pemex pues es un ejercicio de rendición de cuentas y de totalmente transparencia. ¿Por qué? Pues porque permite conocer realmente, o sea, la magnitud de su deuda, de su rentabilidad operativa y del flujo de efectivo que ha tenido. Esto haciendo que refleje que cuenta con una gran relevancia a nivel nacional en donde se nos muestra que son realmente una pieza clave para la industria energética y la economía mexicana. Y esto, pues esto se debe
a que más allá del cumplimiento normativo, el valor estratégico que radica este grupo o esta empresa, Pemex, pues es en la elaboración de los estados financieros consolidados, ya que permiten a los analistas, a los organismos internacionales y a la ciudadanía que puedan llegar a entender la salud financiera que están pasando y que han tenido al realizar esta estructura consolidada, eh, y que nosotros pues lo consideremos como un principal productor de hidrocarburos del país. Eso es lo que lo hacen diferente y ser una gran empresa. Este caso, pues, nos ilustra cómo una consolidación correcta puede llegar a fortalecer la confianza pública y orientar todas esas decisiones de inversión y política energética. Ya por último, tenemos las conclusiones y las reflexiones que vimos durante esta clase. Y aquí pues vamos a concluir mencionando que los estados financieros consolidados pues son más que nada una herramienta esencial para reflejar toda la realidad económica global de estos grupos empresariales que nos van a servir para poder reflexionar que sin ellos los directivos, los inversionistas y todos esos reguladores verían solamente fragmentos de la operación y no pudieran comprender cómo se logra el desempeño total del grupo. Estos, pues, a su vez, son una pieza clave aquí en nuestro estado, en Nuevo León, ya que aquí es donde se abundan la mayoría de los conglomerados, estos industriales y logísticos y tecnológicos que realizan esta consolidación. ¿Por qué? Porque es indispensable para poder mantener la competitividad y poder cumplir con los estándares internacionales de transparencia para el ecosistema industrial regiomontano en manufactura, bebidas y algunos otros servicios. Pero ¿cómo estos estados son considerados herramientas estratégicas? ¿Por qué forman parte o nosotros lo consideramos así? Pues como lo vimos en el transcurso de esta clase, pues estos estados financieros consolidados nos permiten una gestión más eficiente, una planeación estratégica sólida y una base confiable para todas esas auditorías y decisiones de expansión. ¿Por qué? Pues porque mejoran la toma de decisiones estratégicas para estos directivos, inversionistas y autoridades regulatorias. Ya por último, pues podemos concluir mencionando que la elaboración de estos estados nos lleva a un análisis sin fórmulas, ya que la comprensión teórica permite que ustedes se enfoquen en el análisis cualitativo y la aplicación práctica dentro del sector productivo. ¿Para qué? Para que ustedes desarrollen un criterio profesional, ya que ustedes como futuros contadores deben dominar la consolidación y estar preparados para todos estos cambios en las industrias que hay, donde los datos financieros integrados pues van a ser el alma de la empresa inteligente. No sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre las clases, las actividades o los exámenes en los que les pueda ayudar. Profe, Sí, claro. en el grupo E, en contabilidad 3, no sé si vayamos a tener actividad en esta semana 10, no aparece ninguna. Ok, déjame, Ok, déjame pregunto a los demás tutores. a los demás ¿Podrías otra tutores vez decir tu grupo? decir aula E. Aula. Aula E. La actividad, ¿verdad? La actividad, ¿verdad? Así es la tarea, no sé si hay actividad o cuestionario, no aparece, o sea, viene información, pero no viene ninguna actividad para realizar. Ok, déjame al igual Ok, verlo con los déjame demás al igual tutores, verlo pero al con los parecer demás no iba a tutores, haber pero al actividad. parecer no Cualquier iba a cosa haber que les actividad, llegue cualquier a mencionar a en mencionar en la materia. la materia. Gracias, profe. De nada, que pase una buena noche y nos vemos en la siguiente clase.